Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es lunes 15 de junio. Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que quizás ustedes han oído en oportunidad de veces. Las películas lo han utilizado mucho. Las historias de amor muchas veces lo toman en cuenta. Y no es otro que el infarto durante el encuentro sexual. El infarto en el encuentro sexual tiene una mitología. Todo el mundo lo habla, mucha gente le teme, pero no es lo que nosotros pensamos. Y hoy vamos a tener al doctor Rigoberto Marcano, que es un médico internista, para que nos explique todos estos detalles sobre el infarto durante el sexo y qué probabilidades tienen ustedes a la edad que tienen de tenerlo. Es muy bajo la probabilidad, pero es el 1%, imagínense. Hay estudios que dicen que es el 1%, pero también hay factores que pueden inducir a que pueda suceder en hombres y mujeres. Y por esto nosotros invitamos hoy a Rigotordoc en las redes, Rigotordoc, así como ustedes lo oyeron. Eh, Él nos va a explicar entonces el tema. Déjame buscar a Rigotordoc aquí en mi... Vamos a ver el doctor que nos trae hoy de nuevo, de bueno, y ustedes, por favor, hagan sus preguntas. Hola, Hola, Rigoberto, ¿cómo bien estás? amiga, muchas gracias por ¿Cómo invitarme. anda todo? Bien, ¿y tú? No, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Complaciendo peticiones de la última vez. Sí, señor. Porque además, fíjate, dentro de las lecturas que hice, dice que la probabilidad es muy baja Sí, en la mayoría de la población, pero que la hipertensión y muchas otras enfermedades tienden a predecir un poco qué paciente le puede suceder y qué no. Entonces, bueno, te dejo, este es tu público. muchas gracias. Bueno, sí, realmente es baja, muy baja la posibilidad, especialmente en personas sanas, ¿no? El asunto es que son muy pocos los estudios que se han hecho al respecto porque las relaciones sexuales duran poco tiempo, entonces son cosas temporales y realmente es muy difícil hacer un estudio teniendo en cuenta esas consideraciones, ¿no? Entonces, la mayor parte de los estudios son estudios retrospectivos en las que encuestan a una serie de personas víctimas de infarto de acuerdo a su actividad sexual en las 2 horas previas, en el tiempo previo antes de ocurrir el infarto. Entonces hay varias Ujú. series que han hecho eso. Una de las principales fue del año 1996. Entrevistaron a 858 pacientes y de eso el 9% apenas dijo que había tenido actividad sexual en las 24 horas antes del infarto. Y solamente 3% tuvo actividad sexual 2 horas antes del infarto. Bueno, porque creo que ese es el tiempo de mayor peligro, Sí, no no las solamente, 3 horas exacto, después. exacto, un poco antes y hasta poco tiempo después, un par de horas antes y un par de horas después, quizás sería el Ujú. tiempo crítico para este tipo de evento, ¿no? Entonces, cuando uno ve los números, se dice que aumenta con las relaciones sexuales entre 2,5 hasta 3 veces el riesgo. Pero esto es Ujú. hablando de personas que tuvieron infarto, no de personas sanas que no han tenido nada y que realmente no es ese el número en ese tiempo, ¿no? La otra cosa es Ujú. que la actividad física que la persona tenga regularmente disminuye ese riesgo. Entonces, básicamente, en una persona sana pudiera estarse hablando de 1 en 1 millón de casos para una persona sana. Realmente es muchísimo menos que el 1% que estabas spoileando por ahí. Sí. Otro dato que me pareció importante es
que no solamente lo de las horas, que 2 o 3 horas, como tú estás diciendo, o antes, sino las personas que beben, Ajá. que comen, que usan drogas ilícitas durante, bueno, Sí, antes esos de la son, relación y durante la relación, son factores predictores y predisponentes para el infarto. exacto. Entonces hay factores que son Ujú, desencadenantes, hay factores de riesgo y hay ujú. también lo que les gusta hablar a los cardiólogos de lo que es la placa vulnerable, es decir, lo que uno pueda tener de base en esas arterias coronarias que pudiera condicionar un evento, ¿no? Entonces, Claro. los factores desencadenantes pudieran ser todos aquellos cambios que se producen como consecuencia de la relación sexual o del estrés que conlleve la relación sexual o todas las condicionantes, como tú estás diciendo, uso de droga, posiciones diferentes, compañeras o compañeros diferentes, muchas cosas, consumo de drogas, especialmente cocaína, cigarrillo. Entonces, todo ese tipo de cosas pudiera llevar a cambios fisiológicos como aumentos de presión o a algún tipo de trastorno de coagulabilidad o de vasoconstricción, y eso pudiera hacer que la placa de ateroma, es decir, lo que está dentro de las arterias, se fragmente o se dañe de alguna manera y promueva la aparición de un coágulo o se obstruya temporal o definitivamente la arteria, ¿no? Ujú. Hay otro factor que también estaba en el artículo que dice que las personas eh, que hacen ejercicio físico, ¿no? Pues están menos vulnerables Sí, a este infarto y que durante el ejercicio sexual ellos lo comparan con una caminata rápida de 25 minutos o con una caminadora rápida. Estamos nuevamente con el doctor Marcano. Él nos estaba explicando todas las factores predisponentes, los factores que originan un infarto al miocardio y cómo podemos prevenirlo. Todo esto cuando sucede en el momento del encuentro sexual. A ver, Rigoberto. ok, estábamos hablando de los factores predisponentes a todo esto. Ajá, Y entonces, ajá, recapitulando, están los factores desencadenantes, los factores de riesgo agudo y las placas vulnerables. Es decir, que tienes que tener una condición de base a nivel de tus arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, para que pudiera haber algún tipo de evento cardiovascular durante un encuentro sexual antes o después del mismo. Eso, por supuesto, se exacerba si la persona además tiene una gran angustia o si además ha fumado o si tiene elevaciones de la presión arterial o si tiene todas estas cosas simultáneamente, pudieran hacer que el riesgo sea muchísimo mayor, ¿no? Sin embargo, a claro. pesar de todo esto, eh, el- la- las situaciones de infarto antes o durante las relaciones sexuales o después de las relaciones sexuales, realmente el riesgo es prácticamente muy pequeño, 0,9% de los casos y lleva en un año a un 4% aproximadamente. Si uno lo toma en relación con otros factores que pudieran condicionar infarto, tenemos que las personas que despiertan en el momento del despertar en la mañana tienen 19% de riesgo si despiertan 2 horas antes del infarto. En aquellas personas que tienen estrés psicológico, 11,6%. Aquellas personas que están en un esfuerzo excesivo, prácticamente 5%. Y cuando hay ira o ataques de ira, puede llegar incluso, si son 5 episodios diarios que tiene la persona, porque es una persona rabiosa, puede llegar hasta un 129% de riesgo anual. Es decir, muchísima Wow. más riesgo que lo que puede tener una persona de tener un infarto durante las relaciones o después de las relaciones sexuales. Tú sabes, Rigoberto, que hace poco en uno de los lives yo decía que el sexo está mal posicionado, Sí, porque la gente realmente. sale, toma vino, come, baila, bueno, todo lo que se puede hacer de una tarde a una noche, y en la madrugada, cuando llegan de bailar, es que tienen sexo. Entonces, imagínate, el cansancio del día de trabajo,
la cena, que hay gente que come copiosamente, el vino Sí, con la cena, los tragos en el sitio, bailaron, y si fuman es disfrutaron, peor. se alegraron, fumaron y después el sexo. O sea, ¿a quién le va a salir Incluso una si consumen relación drogas de buena también, ¿no? calidad? ¿A quién le va a salir una relación de buena calidad en esa posición? Entonces Claro, ustedes aprendan que el sexo tiene que ir de primero o de segundo, después que se tomen la primera copa de vino o la segunda, pero no puede ir de último. Lamentablemente, la gente lo exactamente, entiende así, porque es un hábito social. exactamente. Entonces hay muchos mitos urbanos, como tú decías al comienzo, incluso hasta caricaturas conseguí, me tomé la libertad de mostrar, de poner esta al revés para que lo A pudieran ver, ver. Y entonces, dependiendo de ajá, la serie, lo que pasa es que son cuentas hechas con wow. estudios, con estudios de pacientes que han tenido infarto. Entonces, si sacas en la cuenta solamente con personas que han tenido infarto, la cuenta no da para una persona que está completamente sana o que no tiene infartos previos, ¿no? Entonces, quizás una conclusión en este sentido que pudiera ayudar acá, lo que le estaba diciendo al comienzo, que solamente contribuye con el prácticamente 1% anual, 4% en el año. Y es más, son otros más los factores que desencadenan infarto que las propias relaciones sexuales. Excesivo es el que tiene el mayor porcentaje, ¿no? ¿Me escuchaste? Ajá. Que el que tiene mayor porcentaje es un esfuerzo excesivo. Sí, Esa gente que se mete, esa gente que se mete en un gimnasio y le quiere dar durísimos del primer día y no está en las mejores condiciones para realizar este tipo de gasto energético y calórico y resulta que bueno que puede tener su gran susto. Entonces, ¿a qué edad comienza Rigoberto uno a tener que cuidarse de que no dé el infarto? bueno, eso hay que hacerlo todo el tiempo, no hay una edad específica para que uno empiece a cuidarse. Lo que pasa es que la gente habitualmente comienza a tener conciencia de este tipo de cosas cuando le detectan algún problema, cuando le detectan que tiene la presión alta o cuando le detectan que tiene los niveles de azúcar elevados, o también cuando hay algún familiar cercano que tuvo un evento cardiovascular y entonces la persona acude al médico a chequearse, pero la mayor parte de las veces no es de motu propio que la persona acude si se siente bien, si no tiene ningún síntoma. Claro, ¿tú qué recomendarías a las personas que te están escuchando, hombres y mujeres, que comiencen a hacerse su control cardiovascular anualmente Igual que y las se mujeres hagan hacen, todo el igual, igual, se hagan el perfil 20 y se hagan todos los estudios anualmente? ¿A qué edad pueden comenzar? ya por encima de los 45 años, la persona tiene que empezar a chequearse por lo menos un par de veces, una vez al año como mínimo, ¿no? Ah, ajá, Igual que las mujeres que se hacen su mamografía y que tienen que empezar a hacerse su chequeo ginecológico, igualito deberían ir al médico a chequearse de manera de estar seguros de que no hay nada anormal que pudiera corregirse y que pudiera causarle un problema en un futuro próximo, ¿no? sí. Sobre todo porque muchas personas que cursan con un infarto, las personas, vamos a poner el rango más joven de las que cursan con infarto, son personas que nunca se imaginaron que les iba a dar y que ellas creían que estaban sanas y no estaban sanas. Estaban sufriendo de algún tipo de tensión o estaban sufriendo de, te iba a preguntar, algún desajuste tiroideo, lo leí hoy, ¿no? La tiroides Ujú. tiene que ver con el infarto al miocardio. Claro, en la medida que cualquiera de estos factores está
fuera de su rango normal, puede tener algún tipo de inconveniente o de predisposición, ¿no? Sobre todo en el caso de Ujú, hipertiroidismo, que aumenta la frecuencia cardíaca, pudiera tener que ver con esto, ¿no? No, no de una manera directa. ujú. Está muy bien. Otra cosa, Rigoberto, ¿qué recomiendas tú a estas personas, verdad? Que comienzan a cuidarse, que hacen dietas extremas, que van al gimnasio, que tienen el disco de salud, pero salud al costo que sea. Eh, Perdón, dije mal, salud no, la parte estética al costo que sea, ¿no? Entonces hago gimnasio extremo, hago dieta extrema, y mi cuerpo se va agotando. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías? Porque eso está de moda ahorita. Todas Sí, las páginas son de dietas, dietas extremas y de ejercicios extremos. sí, realmente la persona que quiere hacer algún tipo de entrenamiento debería chequearse, sobre todo si es de alto impacto, sobre todo si es de cardiovascular intenso, debe chequearse previamente a nivel cardiológico de manera de saber si hay algún condicionante, si hay algún factor allí que no lo sepa y que pudiera ponerlo en riesgo, ¿no? Igual, si piensa hacer una dieta, no hacer la dieta que vio por internet, sino tratar de ubicar algún profesional, algún nutricionista que le haga un traje a la medida con respecto a la dieta que necesita para tener una buena salud. Sí, porque generalmente no lo hacen con nutricionistas, ¿no? Y tiene Ajá. mucho que ver con a mí esta dieta del ayuno, aun cuando muchos profesionales la recomiendan, a mí me parece una locura. El cuerpo no viene diseñado para hacer ayuno. Y hacer ayuno prolongado es muy complicado para el cuerpo, sobre todo porque nosotros sabemos que el gasto calórico sale de los músculos y si no sale de los músculos sale de los órganos. Entonces ahí comienzas tú a comerte tu cuerpo sin darte cuenta. Sí, todo ese Este, tipo de situaciones tienen que ser asesoradas por una persona, por un profesional que esté calificado para ello. uh-huh, Bueno, ajá. hablamos del sexo con del infarto con el sexo en las personas normales, pero no hablamos del infarto o en las relaciones sexuales de aquellos que fueron infartados, que nos había faltado, ¿no? También conseguí información al respecto y realmente es muy importante que la persona que ha tenido algún infarto, algún tipo de problema cardíaco secundario a daño a las arterias coronarias, vaya a un programa de rehabilitación cardíaca. Evidentemente, no es lo mismo el infarto que ocurría hace 10, hace 20, hace 30 años, donde no había las técnicas modernas, donde no había la forma de recuperar rápidamente el flujo sanguíneo del paciente que estaba sufriendo el infarto, como lo es ahora. Entonces, antes tenían que ir a procedimientos que muchas veces demoraban más tiempo y que muchas veces no se conseguía la recuperación que se consigue hoy en día con los procedimientos de angioplastia, ¿no? Entonces quizá es diferente lo que se hacía antes de lo que se hace ahora. Y me llamó también la atención lo referente a que los médicos, incluso en la actualidad, no le hablan, los cardiólogos incluso, no le hablan mucho o muy poco al paciente infartado después del infarto acerca del sexo. Conseguí un estudio español que fue publicado en el año 2014, donde solamente les hablaron a las personas, a los pacientes de actividad sexual, al 12% de las mujeres y al 19% de los hombres. Qué Es poco. una cifra muy, muy baja, ¿no? Es un estudio que se hizo en España y Estados Unidos simultáneamente y que involucró 2.349 pacientes infartados, ¿no?
De eso, Pero el fíjate, Rigo. 68%, No, termina, que el iba a ser un poco. 68% recibió básicamente restricciones con respecto al sexo. 35% limitar el sexo, 26% asumir un papel más pasivo y un 23% bajar eh, la frecuencia sexual. Entonces, a pesar de eso, 54% de las mujeres y 63% de los hombres retomaron la actividad sexual en el mes siguiente del evento cardíaco. Bueno, fíjate, hay conferencias en los congresos de sexología de la rehabilitación sexual en pacientes posinfarto. ¿Y qué recomiendan ellos? Que cuando el curso ya mejora y el cardiólogo da permiso, no pueden comenzar como estaban antes. Hay que comenzar lento, poco a poco, porque el paciente le tiene miedo a la taquicardia. Y Sí, porque realmente. la taquicardia es parte de la respuesta sexual. Entonces, cuando comienza el corazón a latir y él lo siente así, tumba la erección. Y tumba la erección por miedo a que le repita el infarto. Sobre todo en aquellos casos que el infarto ha dado, pues en momentos de intimidad. Si no en momentos de coito, por lo menos en momentos de intimidad. Entonces, bueno, hay todo un programa que se hace para esta rehabilitación, así como hay programas para rehabilitación pacientes post-ACV y rehabilitación a pacientes por lesiones medulares. Y bueno, hay una serie de protocolos de enfermedades diferentes. Lo importante es que la gente entienda que Rigoberto, No, no te escuché. las causas del infarto, ¿cuáles podrían ser? En lo, en lo cotidiano de una consulta de cardiología. Ya va, disculpa porque no se entrecortó y no te escuché la idea completa. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de un infarto? Aquí en Venezuela la cardiopatía isquémica, fundamentalmente hipertensión y diabetes, es lo Ajá. más frecuente. Fíjate, hay una doctora, la doctora Rivero, que es una doctora del hospital donde yo trabajo, es una cirujano cardiovascular. eh, mm, Ella nos dice, a nuestros pacientes en el servicio de cirugía cardiovascular, después de una cirugía cardíaca, sea válvula o un bypass coronario, se le indica rehabilitación cardíaca, incluyendo la sexual. Excelente. Entonces imagínate, y en ese mismo hospital hay rehabilitación sexual para pacientes post próstata, donde retiran la próstata, los prostectomizados, y hay rehabilitación sexual para pacientes lesionados medulares. Tiene muchísimos años, desde que yo estaba en el posgrado, está en el servicio de rehabilitación física la consulta de sexología. Entonces recuerden Y es que que deberían aunque, debería ir la pareja, porque fíjate que conseguí que después de la cirugía de bypass coronaria, el 17% de los pacientes y el 35% de las parejas eran las que más bien trataban de disminuir los encuentros sexuales por miedo. Muchas veces no claro, es el propio claro, paciente, sino que es la pareja la es que lógico. trata de que no se produzca el evento, ¿no? Claro, tú te imaginas esa mujer lo que sufrió o ese hombre cuidando a ese paciente después del infarto, no quiere otro. Aquí la doctora Rivero nos dice, prácticamente se somete a estrés cardíaco, pero paulatinamente, es progresivo el tratamiento, la rehabilitación hasta que esté listo para su actividad sexual. Bueno, pues fíjate, es como lo que nosotros hacemos en la desensibilización en mente. Poco a poco lleva uno el paciente a que pierda el miedo ante la situación que le causó el problema. Entonces, es una práctica que todos los médicos debemos cumplir.
2 o 3 Exacto, preguntas sobre la respuesta sexual del paciente nunca sobran. exacto. Ujú. También depende ahí si la persona tenía actividad sexual previa al evento o no. Y Ah, conseguí también en el claro. mismo estudio español que muchas personas que aún no tenían actividad sexual antes del evento, después del evento comenzaron a tenerla, ¿no? Entonces son cosas, por ejemplo, un 9% había que no tenían actividad sexual previa, iniciaron la actividad sexual 4 semanas después de haber tenido el infarto. Entonces como que les sirvió para cambiar el modo de pensar, sería, ¿no? Mira, también leí un factor predisponente y la angustia cuando el hombre es casado y sale con otra persona, entonces aumenta el porcentaje de riesgo cuando es fuera de la casa por la preocupación. Entonces, yo no sé qué tanta preocupación pueden llevar porque pareciera que no, pero fíjate que es una carga que los estudios toman en cuenta para hombres y mujeres. Sí, sí, ciertamente. Sí, realmente como Hay, son, perdón, como son que, eh, como son situaciones de poco tiempo, la parte sexual, entonces es difícil evaluarlo a menos que sea de una manera retrospectiva, como decíamos al comienzo de la charla cuando se interrumpió, ¿no? Entonces es muy difícil tener datos específicos de esto a nivel poblacional. Rigoberto, aquí hay una pregunta que se sale del tema, pero a mí me gustaría que tú la contestaras porque es que a mí me preocupan mucho las dietas actuales. Dice, ¿qué opina de la dieta vegetariana? Bueno, realmente yo pienso que la persona debe consumir una dieta completa, no estrictamente vegetariana o vegana o cualquiera de estos extremos, ¿no? Realmente no es, mi opinión no es que uno deba consumir eh, de una manera estricta algún grupo de alimentos exclusivamente, pero ya eso es en cuestión de decisión personal si si se adapta uno a este tipo de vida, pues. No, pero mucha gente lo hace por la presión de querer estar mejor estéticamente. Sí, bueno, Y también hay situaciones de alergia donde las personas son alérgicas a determinados alimentos y entonces adoptan dietas que son restrictivas en ese determinado grupo alimentario o ese determinado alimento que le está causando el problema, ¿no? Mi hija menor es alérgica al huevo y entonces tiene que restringirse. Es realmente difícil el tema del huevo, pero tiene que hacer el esfuerzo porque si no se enferma, pues. Pero realmente la, muchas veces las personas adaptan este tipo de dietas y no por una condición médica, sino por una decisión propia de la persona. la intolerancia al gluten también, Ajá. ¿no? Sí, muchas intolerancias que hacen que la gente tome este tipo de conducta, pero muchas veces no tiene nada que ver con una condición médica, sino que eh, deciden eso por alguna razón especial, ¿no? Mira, aquí dice una oyente que es amiga mía, odontóloga, dice, ¿serán algunos infieles los que llevan angustia o preocupación al encuentro sexual? Ay, no, qué cómica, Sí, ¿no? sí, está Aunque descrito, está ustedes, descrito. aunque ustedes no lo crean, uno de los factores donde más se producen fallas habituales, ahí es donde más se producen fallas. Entonces no deja de ser una realidad que sufren de esa carga de angustia, ¿no? Por la Sí, realmente, preocupación de quedar realmente, bien. Ujú, sí. realmente. Ujú. Bueno, ¿qué otro factor nos podrías hablar, Rigoberto, sobre el infarto durante el sexo? En las mujeres,
Viene siendo más o menos igual la situación tanto en la mujer como en el hombre. Es decir, si la persona está sana, el riesgo es básicamente muy bajo. Si la persona tiene alguna condición que aumente su riesgo cardiovascular, evidentemente que el sexo se comporta como que si fuera un ejercicio y se aumenta temporalmente el riesgo cardiovascular en esas horas que se está produciendo el encuentro sexual y puede o no haber mayor predisposición, mayor riesgo de tener un infarto incluso hasta en las 2 horas siguientes al mismo, ¿no? Fíjate que en las mujeres hay un reporte que en las mujeres menopáusicas aumenta el riesgo del infarto por la ausencia o el bajo nivel de estrógenos. Ajá. Sí, realmente eh, puede presentarse, pues. Sí, realmente eh, no tengo el dato con Aquí respecto a, dice, a la... aquí dice, ¿cuál es el mito? Que el Viagra supuestamente era un medicamento para enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el mito? Que el Viagra supuestamente era un medicamento para enfermedades cardiovasculares. ¿Te acuerdas que cuando salió el Viagra, habían muchas, se escuchaban noticias internacionales de gente que llegaba a la emergencia muriéndose por ataques de corazón por el Viagra? Sí, el Hay que problema es explicar, hay que cuando se usan en explicar que relación eso con no, nitratos. sí, Sí, la única y contraindicación son el uso de los nitratos. Quizás aquí en Venezuela por el tema de la economía y demás se han vuelto a usar, no tengo la estadística, pero realmente ya con el resto de los medicamentos que están usando actualmente es poco lo que se usa los el nitratos, ¿no? nitrato. Ujú. Entonces, fíjense, bueno, fue a nivel mundial, hubo mucho rumor, pero también algunos casos que permitieron evidenciar que esos pacientes que sufrieron esas emergencias o se murieron en la emergencia, era porque tomaban dosis elevadas. Sí, realmente. Incluso quizás es más frecuente cuando aumentan la dosis de este tipo de producto la aparición de priapismo, ¿no? No sé qué tan Ujú. frecuente es actualmente aquí en Venezuela, ¿no? No, yo nunca lo he visto, nunca lo he visto. Yo he visto priapismo por el uso del medicamento este que tiene 3 componentes que se usa intracavernoso para la erección, Ajá. y antes había otro medicamento que venía pero está descontinuado que también producía priapismo. Priapismo es la erección prolongada, quizás en horas, de un, Y doloroso. bueno, del pene, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, ¿qué le puedes recomendar tú a nuestros seguidores de que a partir de los 40 años, qué deben hacer de hábitos para que puedan evitar la aparición de un infarto al miocardio? Primero, tener una vida sana en la medida de lo posible. Hacer ejercicio, si es, en la medida de lo posible, son 150 minutos a la semana. Recientemente conseguí un trabajo que lo saqué en mis redes, donde con respecto al riesgo de mortalidad para los guerreros de fin de semana, es válido hacerlo esos 150 minutos el sábado y el domingo, pero lo ideal es que lo hagan durante por lo menos 5 días a la semana, ¿no? Entonces se mantengan Exacto. activos por lo menos una media hora en el día. Y no solamente ejercicio cardiovascular, sino ejercicio de fuerza muscular. Es decir, no es solamente importante el hecho de hacer ejercicio cardiovascular, sino hacer ejercicio de fuerza muscular para mantener nuestros músculos en buenas condiciones, no solamente para tener fuerza, sino para disminuir los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol. Ayuda mucho la masa muscular activa. Además, Y de la si dieta. hacen ejercicio, deben comer en la medida de lo posible sano, evitar cosas muy saladas y sobrecarga de azúcares.
tan malo es la carga de sal como la carga de azúcar. Rigoberto, ¿qué piensas tú de esos personas que trabajan en sitios de alta angustia, alta presión, brincan las horas de la comida, se meten cenas apetitosas porque brincan los almuerzos, no hacen ejercicio físico? Bueno, es una bomba de tiempo. Realmente es una bomba de Ujú. tiempo porque se están, en la medida que la persona hace este tipo de desarreglo, eh, se está dañando a sí misma, pues, es decir, en la medida que trastornan los horarios, el ritmo circadiano de la persona, es decir, los horarios internos, el reloj interno que tenemos en nuestro cuerpo, se trastorna una cantidad de ciclos que hacen que la persona pierda la salud. Entonces, tenemos que tratar de mantener una dieta balanceada en la medida de lo posible y el ejercicio físico es muy importante. El estrés, la reducción del estrés es también muy importante y realmente en estos tiempos de pandemia el estrés está haciendo estragos con mucha gente, no solamente por una cantidad de cosas, por razones económicas, por razones, muchísimas razones, y la gente está siendo afectada realmente por estrés, especialmente en estos últimos 3 meses. Escucho entrecortado. ¿Ya oyes? ¿Ya Yo estás veo tu mejor? imagen entrecortada de tu audio. Ahora sí, sí, ya está Ah, mejor. ok. Ahora aquí dice Dávila 1322, la depresión también está afectando, o sea, en este momento de cuarentena en nuestro país, la depresión también muchísimo. Ustedes no saben el número de casos que hay. Ustedes no oyeron, aquí en Caracas se suicidaron varias personas durante, bueno, todavía estamos en cuarentena, pero hace más o menos un mes cuando la cuarentena estaba ruda. La depresión, hay muchísima gente que si no sufría depresión la está sufriendo, y las pacientes que tienen problemas psiquiátricos de orden de angustia, de depresión, los pacientes bipolares, los pacientes maníacos, están descompensados. Sí, Entonces, especialmente que no bueno, tienen el medicamento, que no pueden comprarlo ahora. Antes porque no se exactamente, conseguía, ahora porque no pueden pagarlo. exactamente. Aquí dice, como un comentario final, eh, ¿qué recomiendas tú a una persona que en este momento esté cerca de los 40 y quiera cuidarse? Lo que he venido diciendo, ¿no? Es decir, lo más importante ahorita quizás es tener la intención de hacer el ejercicio y hacerlo. Exacto, Muchas veces en estos días la gente se ha quedado encerrada por el miedo, y valga la cuña de esto que te voy a decir. Bueno, no es una cuña en realidad. Eh, la gente está con el miedo, con el virus, y entonces no salgo al pasillo porque voy a agarrar el virus, no salgo al estacionamiento porque voy a agarrar el virus, y el virus no está en el aire. Acaba de ser una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. El virus está en la respiración, en la tos y en los estornudos de las personas que están infectadas, que pueden ser incluso asintomáticas. Pero si yo quiero hacer ejercicio, yo perfectamente puedo salir a un área donde no haya personas, donde haya muy pocas personas, y hago perfectamente mi ejercicio. Pero no porque haya una cuarentena voy a dejar de hacer ejercicio, porque realmente las condiciones en las que me estoy sometiendo son peores, porque voy a perder entrenamiento y voy a quedar en sedentarismo. Yo no he dejado de hacer ejercicio desde que exactamente. comenzó la cuarentena. Aquí en mi edificio busco las horas en las que en el estacionamiento no hay nadie, y en ese área hago mi ejercicio cardiovascular, hago mi entrenamiento con ligas de fuerza muscular, y realmente me he mantenido bien. El fin de semana ayer subí al Ávila y bueno, iba tratando de estar lejos de las personas que veía cerca, ¿no? Entonces me alejaba de un lado, me alejaba del otro, pero realmente uno tiene que buscar la manera
de hacer el Tú ejercicio sabes, físico. tú sabes que a mí la mascarilla esta de la lámina de plástico, Ajá. a mí me parece excelente. Yo Sí, trabajo con resulta ella que uno para puesta, hacer ejercicio no puede ir porque con una máscara ni tienen, con una careta. y al cubrirte más todo lo que tú estás diciendo de respiración, Ajá, de todo lo que el paciente pueda soltar por la boca, no ajá. te va a llegar. Entonces es muy importante estar consciente de eso. El virus no está en el aire, el virus está en la respiración, en la tos y en los estornudos de las personas. Realmente que uno puede infectarse de virus que hayan podido caer y que uno se contagie por contacto de esos virus que pudieran estar en las mesas, en los sitios, no es tan importante como lo que se obtiene o como lo que uno se puede contagiar con la respiración, con la tos, con los estornudos o hablando con una persona que pudiera estar contaminada. Entonces es muy importante Bueno, la máscara. Rigoberto, Ha la sido un placer. máscara, la Muchísimas gracias. transparente, dices tú. Sí, Bueno, esta noche tenemos que darle las gracias al doctor Rigoberto Marcano. A mí me gusta mucho sus redes, el nombre, @rigotordog. Yo, antes de conocerlo él personalmente, yo lo seguía porque el nombre me gustó y después me gustó el contenido de esa red que él tiene. Además de que da muchos consejos, es una red muy médica, muy completa. muchas Felicitaciones, gracias. Rigoberto. Gracias por atender nuestra invitación y pronto estarás de nuevo con nosotros por aquí. Muchas gracias, Y a con todo ustedes, gusto. amigos, sana en la mujer con un ginecólogo que se llama el doctor Isturis Moreno, muy conocido en el país también, igual que Rigoberto, y vamos a disfrutar de otra hora de live para que ustedes se eduquen en salud sexual. Bye bye, chao, hasta Chao. luego.